quedan dos frases en relación a lo que significa además la parte de antibióticos y sobre todo la parte de resistencia por parte de las bacterias hacia los antibióticos. En la anterior charla hemos hecho una visión panorámica de lo que son los mecanismos de resistencia, y en las charlas que vienen hoy y el viernes, hoy vemos lo que pasa con las bacterias gram positivas, y el día viernes vamos a ver lo que pasa con las bacterias gram negativas. Y la próxima semana les quedaría el tema de microbioma, con lo cual hemos acabado el contenido que va para el primer examen parcial. Así que vaya repasando ya. No es una asignatura difícil, ya se han dado cuenta, pero sí el problema es de que se hace voluminosa, y a veces cuando uno la guarda para las últimas posibilidades de los últimos 3 días, no alcanza el tiempo, ¿verdad? Así que vayan ya repasando, vayan estudiando, porque después el tiempo se pone en contra de todas y todos ustedes. Vamos entonces ahora a ver lo que pasa con las bacterias gram positivas. Previamente, ustedes saben que nosotros trabajamos en los laboratorios de bacteriología utilizando esta tinción de Gram en honor precisamente a quien la descubrió a fines del 1800, el doctor Hans Christian Gram. Él fue el que descubrió este método tintorial por el cual se puede separar el mundo bacteriano en 2 grandes bloques. No todas las bacterias desde allá, hay algunas que no tienen pared, por lo tanto el Gram ni va ni viene. Y hay otras que tienen paredes tan particulares, con mucho contenido de ceras, de grasas, de lípidos, que el Gram tampoco funciona, y ahí funcionará otro método tintorial del que vamos a hablar y con el que vamos a trabajar también en las prácticas, y que es el famoso método de Ziel-Nielsen. Pero eso dejaremos para su momento. Ahora estamos con el método de Gram, porque permite dividir a buena parte de las bacterias en 2 bloques. Las bacterias gram positivas, que toman el colorante primario y obviamente además el mordiente, y que cuando se aplica el decolorante no pierden el colorante que adquirieron, por lo tanto se quedan teñidas de color violeta. En tanto que el segundo bloque, las bacterias gram negativas, y hemos visto que hay diferencias sustanciales en sus paredes, todo radica en la pared desde ya. Gracias a ello es de que si bien se tiñen por el colorante primario y el Lugol, también se ponen violetas, pero cuando aplicamos el decolorante, se limpia todo lo que es colorante primario y todo lo que es el Lugol. Por eso es que usamos un segundo colorante, que es el colorante de contraste o colorante secundario, que en este caso está representado por la fuchsina básica, que ya casi no existe, o fundamentalmente por la safranina. Ambos funcionan iguales y van a colorear a las bacterias con una tonalidad rosada. Así que cuando terminamos la tinción de Gram, todo lo que es Gram positivo es de color violeta y todo lo que es Gram negativo es de color rosado, ¿de acuerdo? A eso para nosotros es importantísimo. Abre la puerta al diagnóstico microbiológico, y una vez que permitimos que el diagnóstico circule por esta ruta, podemos llegar finalmente a darle nombre, apellido, celular y hasta alias a la bacteria con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por eso es de que está esto también armado desde esa perspectiva. Obviamente, cuando hablamos de bacterias gram positivas, estamos hablando fundamentalmente de estafilococos, de estreptococos, donde todavía algunas escuelas mantienen al paquete de los enterococos, aunque ahora es mejor ya independizarlos. Así que podríamos decir estafilococos, enterococos, estreptococos en general, que son los que corresponden desde el punto de vista de cocos a los gram positivos. Hay bacilos gram positivos, claro, y muchos, pero en la parte clínica estos bacilos gram positivos o no tienen la posibilidad de que se los lleve al sistema de antibiograma. No hay métodos de antibiograma todavía para muchos bacilos gram positivos, y lo único que tenemos a la mano son pruebas de concentración inhibitoria mínima que han visto solo nos permite conocer su concentración, su punto de corte, ¿verdad? Y pare de contar. Yo no sé, ahí no puedo encontrar un mecanismo de resistencia. El antibiograma sí me permite detectar los mecanismos de resistencia que eventualmente se estén presentando, o la parte de la biología molecular.
Por lo tanto, cuando hablo de gram positivos, básicamente vamos a hablar cocos gram positivos, estafilococos, enterococos y estreptococos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando entremos a las gram negativas el día viernes, fundamentalmente son bacilos. Si bien se puede encontrar mecanismos de resistencia en cocos gram negativos, pero fundamentalmente esto se mueve en el terreno de los bacilos. Ustedes ya tienen las charlas, su representante de curso para microbiología es bastante eficiente, muy rápidamente les pasa las charlas y en cuanto yo ya le pase, con seguridad que les he hecho llegar o lo harán llegar todo este material en el curso del día, ¿listo? Con eso estamos tranquilos, no tenemos que preocuparnos y nos preparamos también para el examen parcial, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan todo esto, porque esto les va a servir tremendamente cuando lleguen al ciclo clínico y ni qué decir en las especialidades. Hoy por hoy, un médico que no conoce esto está perdido. Y ustedes pueden preguntar, vayan a los hospitales, van a encontrarse con generaciones de profesionales donde las personas que se han dejado llevar por el tiempo ya no tienen idea de lo que significa esto y no pueden interpretar un antibiograma y están perdidos, ¿de acuerdo? En cambio, los médicos que sí manejan esto es muy diferente porque interpretan rápidamente el antibiograma, saben qué drogas pueden usar, qué drogas no deben usar y esto es beneficio directo del paciente, ¿de acuerdo? Por eso nos interesa. Listo, vamos. Si estamos hablando de cocos, hemos dicho que vamos a empezar por los estafilococos, ¿verdad? Y recuerdan que les dije, ¿qué manera más brillante de consolidar la teoría de la evolución, en este caso de Darwin, precisamente viendo el modelo bacteriano? Uno no necesita más. Si nosotros miramos el modelo darwiniano aplicado a lo que corresponde a estafilococos, en esta lámina está resumido absolutamente todo. Fíjense ustedes que en la década de los 40, y ahora sí podemos decir del siglo pasado, ¿verdad? Entre 1940 y 1945, recuerden que el 42-43, en plena Segunda Guerra Mundial, se empieza recién a utilizar la penicilina de manera clínica, ¿verdad? Fíjense que para 1940, antes de que se empiece a utilizar la penicilina en forma clínica, estudios experimentales que los ingleses llevaron adelante les permitió encontrar los primeros Staphylococcus aureus que sean penicilino resistentes. Y esto se fue consolidando, una cosa que parecía un hallazgo raro por entonces, una cosa propia de si ustedes quieren, de la investigación pura, todavía ni siquiera con la posibilidad de que sea investigación aplicada, muy rápidamente dejó de ser una cuestión rara y se empezó a convertir en algo muy corriente en los hospitales británicos, que son los que mejor bacteriología tenían en ese momento y mejor seguimiento en lo que correspondía a ya lo que empezaba a ser la era de los antibióticos. No se olviden que Fleming era británico, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo no iban a trabajar rapidito ellos detrás de lo que estaba pasando en relación a los antibióticos? En la década de los 50, la situación se hace ya muy compleja. Más o menos el 60% de las cepas de Staphylococcus aureus aisladas en infecciones de pacientes que estaban en los hospitales ya mostraban que eran penicilinos resistentes. Y esto lógicamente provocó una alarma, porque hasta antes de esto, todavía cuando las cepas respondían muy bien a la penicilina, una dosis de penicilina era suficiente para curar una neumonía estafilocócica, imagínense. Una neumonía que usualmente era letal, mataba al paciente, ¿listo? En cambio, con una dosis de penicilina, el paciente estaba completamente fuera de peligro, luego se consolidaba el tratamiento y listo. Sin embargo, les digo, para 1950, inicios de los 50, los hospitales empiezan a preocuparse, sus bacteriólogas, sus bacteriólogos iban cada vez encontrando más estafilococos que ya mostraban resistencia a la penicilina. Pero en el 59 aparece la meticilina. Recuerdan, hemos hablado de las isoxazolil-penicilinas. Aparece la meticilina y esa meticilina promete ser excelente en el sentido de que funcionaba allí donde la penicilina fallaba. Y evidente, ahora sabemos que esas drogas, las isoxazolil-penicilinas, funcionan muy bien allí donde la penicilina fracasa, ¿verdad?
Si bien en esa época se utilizaba meticilina, hemos dicho que ahora ya es más un concepto histórico, ahora usamos oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, nafcilina, ¿verdad? De todas estas, la que más usamos es la oxacilina, ¿listo? Y evidente, funciona muy bien contra estafilococos que sean, en este caso, penicilinos resistentes. Por lo tanto, todos alegres y felices, no hay mayor inconveniente. No había como que para asustarse, ahí está, apareció otro antibiótico y por lo tanto todo va bien. Pero ese bien no lo estudiaron con cuidado, porque 2 años más tarde de que entra la meticilina en la práctica, el 61 se aísla por primera vez un Staphylococcus aureus meticilino resistente. También en Inglaterra, que les repito, eran los que mejor y más estaban trabajando en esta área. Ellos tienen una tradición muy fuerte en la formación de médicos microbiólogos, médicos bacteriólogos. Lo mismo que los franceses, no se olviden que van detrás de la huella de Pasteur, y los alemanes que van detrás de la huella de Roberto Koch. Por lo tanto, son las 3 escuelas de microbiología más fuertes que existen. ¿Listo? Sin embargo, en esa época los británicos les sacaron la delantera definitivamente. Hoy por hoy se han igualado los nomios, pero en ese momento los británicos llevaban la delantera. Bueno, aquí la situación, si bien hubiese sido suficiente para que se haga una reflexión científica al respecto y se utilice mejor la meticilina, no sucedió eso, porque no se olviden que están apareciendo otras drogas más. El 58-59 entra la vancomicina en escena, empieza a entrar en la década de los 50 también el 52-56 la eritromicina, es decir, locura por encontrar antibióticos, ¿verdad? Y por lo tanto empiezan a aparecer tantos antibióticos que la gente creía que listo, se habían solucionado los problemas infecciosos. El 68 los norteamericanos pasan por un primer brote epidémico de Staphylococcus aureus meticilino resistente en sus hospitales. Una situación dramática, peligrosa, mucha gente muere por infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, donde fallaba ya la meticilina, ¿de acuerdo? Y esto se vuelve poco a poco una situación de alarma para el planeta. Misteriosamente, toda la década de los 70 no hay información. Si ustedes buscan en las revistas científicas y demás, no hay información a qué ha pasado con la resistencia por parte de los estafilococos en esa década. Es una década de un silencio epidemiológico al respecto. Aparentemente los antibióticos iban relativamente bien, y si fueron mal, pues nadie lo dijo por algún motivo, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la década de los 80s. Cuando llegamos a los 80s, primero en 1989 los australianos, que también tienen hoy por hoy una excelente escuela de microbiología médica, son los primeros en el mundo que se encuentran con un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero aislado en la comunidad. Uno espera este tipo de microbios en los hospitales donde estamos usando antibióticos, los médicos no nos lavamos las manos, las cirugías a veces se hacen precariamente, las sondas, todo lo que significan dispositivos médicos de apoyo, no los utilizamos bien, y ustedes van a ver en los hospitales una situación vergonzosa que cuando se entra en las salas a hacer las visitas, hay colegas que tenemos que lamentablemente cero bioseguridad, cero protección del paciente, con el bolígrafo están hurgando la sonda vesical del paciente, o sin guantes quieren cambiar una sonda vesical, es decir, una vergüenza. Por eso los pacientes, y en algunas circunstancias, nos dicen que no hacemos las cosas correctamente, y no se equivocan. Otra cosa es que antes nuestro idioma era un idioma hermético, ¿verdad? Los términos médicos que utilizábamos, la gente no los entendía, entonces parecía que estábamos hablando de cosas estrafalarias, cuando en realidad estábamos hablando a lo mejor de cosas comunes, pero era un lenguaje que no se entendía, y eso nos permitía de alguna manera pasar los problemas. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy la situación ha cambiado notable y radicalmente, y qué bien. Ahora los pacientes saben perfectamente lo que pasa con sus enfermedades, entran al internet, exploran su enfermedad y saben mejor que nosotros lo que les está pasando, ¿verdad? Así que eso es bueno, y eso evidentemente ha hecho de que en su momento
una situación que solo sucedía en los hospitales, miren, haga que de repente estos estafilococos emergen en la comunidad. Cosa realmente terrible. Porque vuelvo a repetir, este tipo de microbios, que los hayas en un hospital, de acuerdo, pero que los hayas en la comunidad, ya la situación es gravísima. Hay una segunda ola, otra vez epidémica en Estados Unidos, de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. No solo allí, también Irlanda pasa por el mismo problema, y ni qué decir Australia. Cuando pasamos a la década de los 90, si ya las bacterias habían, en este caso los estafilococos, avanzado a la meticilino resistencia, lo lógico era pensar que el próximo paso iba a ser perder la sensibilidad frente al antibiótico que en estos casos se utiliza. En estos casos, cuando ya son meticilinos resistentes, como que no nos dejan otra opción que entrar a la vancomicina. Por eso les molestamos la existencia tanto, con que sepan las familias de antibióticos y qué antibióticos están en cada familia. Porque si hablamos de glicopéptidos, ustedes tienen que saber que estamos hablando de vancomicina y tricoplanina, ¿verdad? Entonces, aquí no nos queda otra que saltar a utilizar vancomicina. Obviamente, a nivel hospitalario, la vancomicina no se la puede utilizar de manera ambulatoria, es peligrosísima, tiene muchos efectos colaterales que hay que controlar, por eso esta droga se utiliza dentro de los hospitales, ¿de acuerdo? Y lo lógico era pensar que si ya estábamos usando la vancomicina en gran escala, era lógico que se iban a empezar a seleccionar cepas que estaban mutando, ¿verdad? Hemos dicho que la mutación, en este caso, en bacterias que al final resultan mutantes, que se seleccionan por los antibióticos, son los que nos muestran estos procesos de resistencia, ¿verdad? Súmenle entonces que en 1997, hasta ese año, se decía que la vancomicina no fallaba absolutamente nunca. Nuestros profesores de medicina aquí nos decían: es tan buena la vancomicina que hasta el olor de la vancomicina mata a los estafilococos. Y parecía que era así. Todos decíamos: ah, qué interesante, qué bien, qué raro que no emerja una cepa que ya empieza a mostrar caída de sensibilidad. Ah, pero llega el año 1997 y, como vamos a ver, un médico microbiólogo japonés descubre la primera cepa de un Staphylococcus aureus que ya había perdido sensibilidad a la vancomicina. No llegó todavía a la resistencia, recuerdan, estaba en el límite, en intermedia. Y nacen las famosas cepas Visa, o sea, Staphylococcus aureus vancomicina intermedias, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que ese es un camino, ¿verdad?, hacia la resistencia. Era lógico que si habían llegado hasta el comportamiento de intermedio frente a la vancomicina, el próximo paso tenía que ser la resistencia. Pero todavía hasta ese momento nos negábamos a pensar, a reflexionar y además a poder mirar desde la perspectiva de la biología. El tronco básico de formación de todos nosotros es la biología, ¿verdad? Todos en colegio hemos estudiado biología, por eso nos empezó a gustar la medicina, porque la biología obviamente es el tronco básico para nuestra formación. Y lamentablemente en el camino vamos olvidando la biología y creemos que la medicina sustituye a la biología. Y ese es un error tonto, porque nunca podemos apartarnos de la biología. Ustedes tienen que seguir leyendo biología, y en la medida que la biología va progresando, ustedes tienen que seguir ese progreso, porque les va a dar las bases sólidas para que el día de mañana sean buenos médicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era lógico pensar que si habíamos llegado al comportamiento intermedio, teníamos que llegar hasta la resistencia final. Y eso pasó en la década ya del 2000, al arrancar el año 2002-2003 en los Estados Unidos, precisamente aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus vancomicino resistentes. Ah, bueno, ahora sí, la microbiología se impuso y mostró, como una especialidad más dentro del terreno médico, mostró al resto de los especialistas que había un enorme error en pensar solamente desde la perspectiva de nuestras especialidades, que lo lógico era pensar desde la base de la biología y que la microbiología aportaba las evidencias. Por lo tanto, ahí sí, recién el conjunto biomédico a nivel mundial
se dio cuenta de que la situación era caótica y era grave. ¿Por qué? Porque entre el año 2001 y el 2006 aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus linezolid resistentes. El linezolid en Bolivia es nuestra última opción después de la vancomicina, linezolid. ¿Y qué pasa si el linezolid falla? Porque estas cepas están empezando a aumentar en número. En Bolivia todavía no hemos aislado ningún Staphylococcus aureus linezolid resistente, y esa es una ventaja. Pero el instante en que aparezca una, recuerdan, esto es como las películas de terror, hemos dicho, al principio de la película ahí muere uno, mueren dos, al final de la película han muerto 1000, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí, ¿listo? Esta es la situación para nosotros tope, porque si llegáramos hasta ese punto, no tenemos más antibióticos. Ahí se acabaron. Y si nos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no nos quedaría otra que, supongo, empezar a agarrar viejas creencias y a veces sí se mueren las bacterias y los pacientes se salvan, ¿verdad? Porque no tendríamos otra opción. ¿Se dan cuenta? Estamos a un pasito. Eso es lo grave. El 2008 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus ceftadurinos resistentes. Hemos dicho cefalosporina de quinta generación, que no hay en Bolivia. Y miren, para el 2008 ya aparecen las cepas en el mundo. Entre el 2010 y el 2017, el 2012 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus daptomicino resistente, que tampoco hay en Bolivia. Es un antibiótico excesivamente costoso. Y en 2017 encontramos en mi laboratorio las primeras cepas de Staphylococcus aureus heterovancomicino intermedio, como también cepas vancomicino intermedias propias. Lo que obviamente está demostrando que ya hemos entrado también en este terreno. Y ustedes van a poder ver a lo largo de la charla qué es lo que pasa y dónde estamos en relación a esto. Así que Darwin no se equivocó, definitivamente. Estamos inscritos en esa línea, yo particularmente me considero un microbiólogo evolutivo, sabemos que trabajamos desde esa perspectiva, no hay otra perspectiva para entender la biología actual y la microbiología actual. Les decía, recuerdan en la penúltima lámina de la charla anterior, el mecanismo estrella por el cual las bacterias alcanzan la resistencia es la producción de beta-lactamasas, ¿verdad? Y ya sabemos cómo actúan esas beta-lactamasas, porque hemos visto ya varias láminas al respecto. Pero había que clasificarlas de alguna manera. Y si bien esto lo vamos a volver a ver el día viernes, porque ahí sí vamos a hablar mucho de beta-lactamasas, sin embargo, la mejor clasificación es esta, la de la doctora Karen Bush. La doctora Karen Bush es médico, es microbióloga norteamericana, actualmente sigue trabajando en la Universidad de Indiana. Ella es la que aporta mucha evidencia en cuanto a resistencia, pero además trabaja en el área del desarrollo de nuevas moléculas que permitan unirse a los antibióticos y de esa manera cortar la acción de las beta-lactamasas, o sea, inhibidores de beta-lactamasa. Esta es la clasificación KB o de Karen Bush. Si ustedes ven, entonces está armada por grupos, ¿verdad? Y tenemos desde el grupo 1 hasta el grupo 4 con todo lo que están viendo en el camino. A la pregunta, ¿y me tengo que aprender todo esto de memoria? La respuesta es inexorablemente sí. Si quiero ejercer bien la medicina, no equivocarme y no mal utilizar un antibiótico y por culpa de mi mala práctica en relación a antibióticos, que se me vaya un paciente, se me muera un paciente, y a lo mejor el paciente es mi mamá o es mi hijo, imagínense la carga en la conciencia, ¿verdad? Por no aprendernos esto. Entonces, no tengo que aprender esto, no me quedo. ¿Listo? Estos grupos están organizados en cuanto a beta-lactamasas de acuerdo a los espectros. Entonces, el grupo 1 trabaja sobre las cefalosporinas y así sucesivamente. ¿Qué moléculas pueden inhibir o no a estas? Y finalmente, ¿cuáles son estas beta-lactamasas? Aquí está la famosa AMC, la P99, esta es famosísima, la PC1, o la STEM, o la CCHB, o la CTXM, y así sucesivamente. Esa ensalada de letras corresponde a los nombres ya específicos de las beta-lactamasas como tales. ¿Cuántas beta-lactamasas hoy por hoy tendremos
en el mundo de las bacterias. Calculamos que casi el millar de beta-lactamasas, que además las tenemos que conocer aquí, si no quiero errar en el manejo de antibióticos, ¿de acuerdo? Así que quienes van a ser infectólogas, infectólogos, internistas, pediatras, infectólogos o infectólogas, nefrólogos, nefrólogas, y urólogos, urólogas, tienen que dominar esto. Caso contrario, van a tener serios problemas con sus pacientes. Y ni qué decir, quienes ojalá se dediquen a la microbiología clínica, ¿verdad? Allá ni modo, esto nosotros lo tenemos que manejar todos los días, ¿verdad? Listo. Pero si me trato ahora de, no sé, pues comer todo este pedazo de lámina, me voy a provocar una indigestión. Así que lo que vamos a hacer es cortarla y vamos a trabajar solo el grupo 2A de Karen Bush. ¿Listo? Estas beta-lactamasas que tienen como blanco a las penicilinas, o sea, son penicilinasas, ¿no es cierto?, que son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasa convencionales, clavulánico, hemos dicho, sulbactam, tazobactam, ¿recuerdan? Y en nuestro caso lo que más usamos, clavulánico y sulbactam. ¿Cuál es la famosa aquí? La PC1. Así que por hoy nos olvidamos del resto y nos vamos a abocar a esta. ¿Listo? Del resto hablaremos el viernes. ¿Cómo funcionan las beta-lactamasas en las bacterias? Como estamos en el mundo de las bacterias gram positivas, esta es una pared típica de gram positivo. Aquí está el peptidoglicano, aquí está la membrana celular, aquí están los hidratos de carbono enclavados en la membrana celular, y aquí están los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos, ¿verdad? Listo, yo veo este digo, es gram positivo, no hay donde perderse ni equivocarse. Pero vean que no hay en realidad espacios, aunque podríamos hablar de un espacio periplásmico, pero este espacio es más virtual que real en las bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Si está presente, como que no le alcanza el espacio para poder almacenar allí lo que la bacteria necesitaría almacenar, ¿de acuerdo? No es un espacio funcional, es más un espacio en este caso estructural, ¿no es cierto? Nada más. Por lo tanto, ¿qué hacen los gram positivos? Liberan sus beta-lactamasas al exterior. ¿Listo? No trabajan sus beta-lactamasas en el espesor de la pared, menos en las vecindades de la membrana celular. Una vez que la bacteria fabrica sus beta-lactamasas, las va a terminar virtiendo al exterior. Por lo tanto, llega el antibiótico y se va a encontrar con las beta-lactamasas en el exterior de la bacteria. Aquí están, recuerdan los famosos anillos beta-lactámicos, ¿verdad? Por lo tanto, estas son las beta-lactamasas, para nosotros una especie de tijeras químicas, ¿verdad? Porque estas tijeras pueden perfectamente ser liberadas al exterior, miren, y cortar los anillos beta-lactámicos. Si cortan los anillos beta-lactámicos, hemos dicho que se pierde la acción antibiótica. Por lo tanto, la bacteria queda defendida por cuanto sus beta-lactamasas han sido, en este caso, vertidas al exterior y ahí han cortado los anillos beta-lactámicos, cumplieron su función las mismas. ¿Sí? Listo. Muy bien. Por lo tanto, ahora nos vamos a abocar a lo que correspondería a los estafilococos, pero mirando también a los enterococos, porque ellos comparten esta situación. Aquí está la doctora Karen Bush, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando habla de esta beta-lactamasa está en su grupo 2A, ¿recuerdan? Hemos dicho, es grupo 2A. Son inhibibles por los ABC, o de lo que corresponde a los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, o sea, por el sulbactam y por el clavulánico fundamentalmente, ¿cierto? Pero además de las beta-lactamasas, las bacterias dieron otro paso. Para hacerlo más fácil, me voy a ir la película para atrás. La primera etapa de resistencia a los estafilococos la armaron con su beta-lactamasa. Eso que les he contado de la década de los 40-50. Porque se cayó la penicilina, ¿no es cierto? Y se cayó la penicilina porque estas bacterias fabricaron esta beta-lactamasa o penicilinasa
que esa correspondía, ahora ya sabemos, al grupo 2A de Karen Bush. En esa época no había todavía inhibidores, por lo tanto la penicilina no funcionó. Pero le sustituyó la meticilina, dijimos, a finales de los 50. Lástima que el año 61 aparecen, hemos dicho, las primeras cepas meticilino resistentes, ¿cierto? Para que aparezca la meticilino resistencia, recuerden la clase anterior, sí o sí tiene que entrar en juego una secuencia genética nueva. Esta secuencia es la famosa secuencia MEC-A, que no es la única. Hoy por hoy tenemos MEC-B, MEC-C, etc. Pero eso ya no es motivo de nuestro estudio general.